Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches, buenos días y muy buenas noches cuando usted nos vea en su casa. Bienvenidos a su programa En Voz Alta, y esta noche en particular hemos hecho un programa especial a propósito de la conmemoración del orgullo de la comunidad LGBT y más. Y para ello hemos invitado a especialistas, a una anfitriona que en esta ocasión nos ha brindado un espacio muy bonito de la comunidad, a Selene Flores, directora de la Casa de Rubén. Selene, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros e invitarnos a tu espacio. No, pues buenas noches y buenos días también. Pues nada, súper contenta, súper agradecida también con nuestras aliadas y aliados que nos han apoyado un montón en este proyecto, y pues súper contenta de recibirles aquí en esta terraza. Muchas gracias, Selene. Y bueno, también nos acompaña esta noche o este día tan maravilloso dos compañeras y compañeros que han sido, pues bueno, destacados universitarios y universitarias en temas de la comunidad. Nos acompaña Mauricio Olivares, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en tema de género. Y bueno, pues Mau, muchas gracias por estar por acá esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Alejandra Martínez Galán, ella es coordinadora de la Coordinación de Género y Cultura de Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Ale, muy buenas noches, muy buenos días. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. No parece que son noches, pero sí son. Sí son. Gracias, Arturo, por invitarnos. Pues nada, la verdad es que quisiera agradecerles mucho la oportunidad. Fíjense que generalmente cuando hablamos de temas de la comunidad LGBT y más, pues hay muchos vacíos conceptuales, hay mucha desinformación y también, ¿por qué no decirlo?, hay mucha ignorancia de gente que pues de repente no entiende ciertos conceptos, no entiende el tema pues a mayor profundidad, y yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que este programa se convierta en una especie de orientación, de ilustración y sobre todo también de ventana hacia la comunidad, y es donde yo quisiera empezar a platicar un poquito con Selene, a razón de que hoy nos hizo favor de prestarnos este espacio tan maravilloso, que más que un espacio físico representa un espacio de reflexión, de libertad para integrantes de la comunidad. Y yo quisiera hacerle, si nos das el antecedente, cómo nace este espacio y cuáles son los servicios que se ofertan en este espacio, los horarios, y qué pueden encontrar aquí la gente que se acerca a este espacio, a la Casa de Rubén. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues la Casa de Rubén somos una organización sin fines de lucro. Somos un centro comunitario específicamente dirigido para la comunidad LGBT. Y bueno, pues nuestra búsqueda es hacia generar justo un espacio de respeto para todas las identidades. A mí me gusta pensar que la Casa de Rubén es un pretexto para pues abrir la mente, ¿no? Y para liberarnos justo como de todos los prejuicios con los que solemos cargar, y abrazar la complejidad humana en toda su expresión, ¿no? En la casa pues trabajamos con diferentes tipos de actividades que se basan justo como en 5 ejes temáticos, que justo son expresiones artísticas y cultura, incidencia y derechos humanos, salud mental y bienestar, capacitación y formación y profesionalización. Entonces, alrededor de estos ejes es que construimos justo como toda la programación. Uno de nuestros principales también objetivos es que la programación se forme a partir de necesidades reales, ¿no? Y que no solo sean ocurrencias de quienes estamos ahora sí que dirigiendo estos espacios, sino que verdaderamente atienda a necesidades de la misma comunidad. Y bueno, en estas ganas de querer pues también brindar estas herramientas, brindar un espacio a toda la comunidad, pues justo esas necesidades son desafortunadamente muchísimas, ¿no? Muchísimas y desde muchas aristas. Y bueno, es por eso que también tenemos a nuestros especialistas que nos acompañan, a consultoras, consultores, investigadoras, investigadores,
en temas de género, en temas de psicología, en temas jurídicos. Y bueno, pues nosotros también como espacio, también nos interesa ser ese lugar que canaliza hacia todas estas diferentes instancias, organizaciones, instituciones, con quienes también pues estamos encantadas de trabajar. Selene, muchas gracias. La verdad es que veía yo un dato, y cada que uno tiene capacidad de reflexionar sobre la historia de la gran, como diría Grant Mills, la gran, digamos, error de fuerza de las mayorías sobre las minorías. Y creo que la comunidad LGBTI+, pues en ese sentido ha atravesado históricamente, Mauricio, una serie de atropellos, y hacen falta acciones afirmativas como la que viene en cabeza los esfuerzos con Selene, de estos espacios, porque lo cierto es que la comunidad siempre ha existido, lo hablábamos, ¿no? Previo al programa, o sea, no es que las disidencias o las preferencias sexuales en la historia de la humanidad nacieron recientemente, tal vez como movimiento social o como movimiento político sí que pues no tiene mucho tiempo, pero en la historia hay varios antecedentes, ¿no? Y la verdad que viene a razón, ¿no? Porque según una última encuesta del Instituto Nacional, el INEGI, Geografía, creo que son datos reveladores, Mauricio, que muchas veces hace falta visibilizar a las minorías, ¿no? Y en ese sentido, estos datos, por ejemplo, hablaban de que de cada 100 mexicanos, 6 mexicanos se declaran como parte de la comunidad LGBTI+, y luego de repente uno los desaparece, no los nombra y se invisibilizan. Entonces, Mau, ¿cómo está el tema de, digamos, del antecedente político? Creo que ya lo platicamos, ¿no? Pero ¿cómo es que se surge esta capacidad de organizarse, de decir, hey, aquí estamos y pues nos hacemos presentes con una serie de derechos y demandas que de verdad han sido atropelladas a través de mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el antecedente, Mauricio? Bueno, de pronto yo quizás me echaría un poquito para atrás y decir que no siempre ha habido atropellos. O sea, la diversidad sexual, la diversidad en orientaciones, en expresiones, en identidades ha existido desde que existen las personas, ¿no? Y que más bien solo hasta que se tratan de imponer específicas formas de ser es que empiezan atropellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las comunidades que solían habitar este continente antes de que llegaran personas entre comillas, a conquistar estos espacios, a imponer una visión, pues, eurocéntrica desde ese momento sobre cómo tendríamos que comportarnos, empezó a haber una represión sobre quienes se salieran de la norma, ¿no? Pero esa misma lógica ha sucedido en todos los territorios, porque claro, Europa no ha sido igual todo el tiempo, ¿no? Entonces, los diferentes imperios han conquistado y han impuesto unas formas de ser a las personas. Te decía yo antes de que entráramos al programa que de pronto hemos entendido poco a poco que esas imposiciones de tareas, de ideas que hemos impuesto sobre las mujeres y sobre los varones, ya estamos cachando con las generaciones de que de pronto, claro, nos las inventamos. Pero tenemos que hacer ese estirón también para identificar que nuestra identidad, nuestra orientación, nuestra expresión de género también ha sido confinada de una forma muy específica y que es normal y que está bien que de pronto no seamos igualitos a la norma. Todos somos un poquito diferentes y entonces de pronto el salirnos de la heteronorma es completamente natural, ¿no? Entonces, solo con la imposición llega entonces un serio proceso de represión y con eso pues las resistencias más fuertes. Hay algunas personas que dicen que claro que con el 69, con Stonewall, fue el momento pues que se activa políticamente la comunidad. Yo diría que no necesariamente es cierto, pero sí toma una forma más moderna la resistencia, ¿no? Una forma más claramente política, de acuerdo a las herramientas y los conocimientos que tenemos para cómo intervenir políticamente. Y entonces de ahí para acá, de ahí se empiezan a hacer más marchas conmemorando Stonewall, ¿no? Y entonces empiezan a haber más movimientos similares en el resto del mundo. Empezamos a hacer un proceso, pues que en las relaciones internacionales identificamos un proceso de difusión de normas, un proceso en el cual otras comunidades empiezan a leerse a partir de esos mismos argumentos, se empiezan a movilizar de esa forma y empiezan a participar. Pero de pronto no es nada nuevo la diversidad sexual, que creo que es lo importantísimo que tendríamos que identificar para que nadie piense que nos inventamos recién este tema, ¿no? Y sí, porque hay gente que dice que incluso son moda, Mau. Y la verdad generan estigmas que son discriminatorios, ¿no? O sea, está de moda ser parte de la comunidad. Claro. Cuando la realidad es que si uno revisa la historia de la humanidad, lo platicamos, en diferentes etapas de la humanidad,
pues no necesariamente había dos géneros. Claro, claro, y no tendría por qué haber dos géneros, no hace sentido, ¿no? En algún momento se decidió, algún señor seguramente lo decidió y así se quedó, como que de pronto eran las dos categorías en las que íbamos a analizar el mundo. Sí, claro, pero bueno, los que estudiamos ciencias sociales, que somos todos los que estamos acá presentes, creo que entendemos muy bien que estas categorías sociales pues se construyen y como se construyen también tendríamos la capacidad de deconstruirlas, no tendríamos que aferrarnos a ellas, consistentemente nos aferramos porque nos saca un poquito de onda, quizás porque ¿qué significa eso para mí, no? O sea, para mi identidad, para mi orientación, yo le diría a la persona que tenga ese miedito que está bien y que sea quien sea, ¿no? Pero que tendríamos que dejar a los demás ser también. Decías tú, 6 de cada 100, ¿no? Yo te diría 6 de cada 100 que respondieron afirmativamente, ¿no? Y que vemos que hay una gran cantidad, mucho más grande de las personas jóvenes que se identifican como comunidad LGBT versus las personas mayores. Va a pasar lo mismo, no importan los datos, no importan los números exactos, pues, los datos generales sí, pero los números exactos no, pero va a pasar lo mismo que pasó cuando de repente dejamos de obligar a las personas zurdas a escribir con la derecha, ¿no? Porque de repente cuando empezó, años y años de obligar a las personas zurdas a escribir con la derecha, y de repente empezó, cuando dejamos de hacer eso, empezaron a subir los zurdos, ¿no? ¿Y que los zurdos estaban de moda? No, pues es natural escribir también con la izquierda, porque la gente se acomoda como se acomoda, ¿no? En el momento que dejamos de obligar a la gente a escribir con la derecha, llegó un cenit, ¿no? Llegó una meseta, ahí más o menos el 6%, no me estoy inventando eso, ¿no? Más o menos el 6% de la población es zurda, listo, ya se quedó. Pues va a llegar un momento en donde las construcciones sociales que nos obligarían a quedarnos dentro del closet no existan y entonces vamos a tener el dato y el dato va a ser un dato más, ¿no? Ok. Mau, pues muchas gracias. Oye, Ale, fíjate que revisando datos que tuve la oportunidad de revisar previo al programa, hablaba de las violencias que sufren las juventudes de la comunidad LGBTI+. Y los datos que pues no son nada alentadores, y digo, pues soy sociólogo, bueno, soy politólogo y de las ciencias sociales, pues los números a veces son muy fríos, pero también detrás de esos números hay violencias que no necesariamente reconocemos, ¿no? Y decían que de estos jóvenes entrevistados, 6 o 5 de cada 10 en etapa de juventud de la comunidad han pensado en el suicidio. Y el espacio donde más conflicto enfrentan y que los obligan a pensar en este contexto, pues son la familia y luego los entornos escolares. ¿Qué pasa, Ale, con nuestra sociedad? ¿Cómo tenemos que ir permeando a la reeducación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros niños? O sea, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar, Alejandra? Yo creo, Arturo, rescatando un poco lo que decía Mau en torno a lo complicado que le ha sido a las personas poder reconocer que hay una diversidad de formas en cómo podemos vivir nuestra sexualidad, cómo podemos vivir nuestra expresión, nuestra identidad de género. Y desde estos lugares, pues aún se sigue insistiendo en eso, en el deber ser, ¿no? Tienes que ser cisgénero, o sea, que hay una concordancia entre tu sexo asignado al nacer y tu identidad, o tienes que ser heterosexual porque es la única manera válida. Y con estas miradas dicotómicas con las que hemos sido construidos de estas formas binarias de ser, tienen una implicación en la manera en cómo nos conducimos y por supuesto que van a tener una correlación directa pues en nuestros círculos más cercanos, inicialmente pues en nuestra familia, la familia recordando que es la primera institución de socialización del género, ¿no? Ahí es en donde vamos a mirar pues todas las normas, estas reglas de cómo debemos de ser y pues por tanto es en el primer lugar en donde se nos exige ser de determinadas maneras. Y las escuelas, pues históricamente las escuelas también han sido verticales, autoritarias respecto a cómo debemos de comportarnos, ¿no? Y entonces, bueno, vemos cómo los reglamentos escolares, no te cortes, no te dejes el cabello largo, no uses faldas y eres leído como niño, bueno, en fin, todas estas reglas, pues las seguimos reproduciendo en estas grandes instituciones como es la familia y la escuela. Hay un montón de cosas que hacer, sí, sin duda, ¿no? Porque además estamos hablando de infancias, adolescencias y juventudes que tendrían que tener la posibilidad de vivir y explorar en libertad. ¿Por qué esto no nos lo preguntamos con las niñas, niños, niñas heterosexuales o que de alguna manera
están dentro de la norma. Nunca nos lo preguntamos. Lo damos ¿no? por supuesto. Y frente a ello no tenemos ninguna complicación. Es más, se alienta, ¿no? Ay, el niño en el kinder, ay, ya tiene 3 novias, ¿no? Y no nos espantamos, no nos asustamos, pero si hablamos de personas trans o de personas LGBT, ahí sí ponemos el grito en el cielo. Creo que seguimos insistiendo en pensar que hay otras maneras en cómo tendríamos que ir abriéndole las puertas a las infancias, adolescencias y juventudes para que los datos, en este caso, como tú lo mencionas, en torno a salud mental, ahí hay una gran deuda que tendríamos que seguir solventando. La salud mental hoy todas las personas la tenemos deteriorada, todas, pero es mucho más fuerte para las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Y te decía fuera del aire, y además cuando hacemos una distinción por comunidades podemos ver que para las personas trans hay una mayor tendencia suicida y para las personas NBs es mucho más alta que hasta en personas trans. Entonces eso nos habla del gran reto que seguimos teniendo, de los grandes de las grandes posibilidades que tenemos en las escuelas, por ejemplo, en este caso desde la universidad, que hemos tratado de ir impulsando algunas acciones para el reconocimiento, por ejemplo, de los nombres legales, tan solo en el nombre social que se pueda colocar en las aulas de una manera distinta, cómo esto puede ser fundamental para la salud mental de las personas. Sí. No, pues sin duda muchas de estas situaciones que nos llevan a reflexionar. Y en este contexto, Selene, hay personas que pudieran sentirse arropadas por la casa de Rubén. En este ambiente, incluso, pues yo diría, de violencias, porque hay que reconocerlo. Hay un ambiente muy adverso hacia la comunidad a veces, pues la Casa de Rubén representa un espacio seguro, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios, por ejemplo? Platicábamos de la parte de la atención a la salud mental. Aquí tenemos la posibilidad de atendernos, ¿no? De venirnos, acercarnos. O sea, ¿qué tipo de servicios podemos encontrar, por ejemplo, incluso como le llaman los psicólogos, de contención, ¿no? En alguna situación de crisis, podemos recurrir aquí a la Casa de Rubén. Sí, claro, pues justo estamos trabajando ahorita también con la universidad. Es algo que me gusta mucho presumir, que tenemos este convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, estamos trabajando en programas de acompañamiento psicológico. También estamos generando un programa de acompañamiento de madres, padres, madres de infancias trans. Y por ahí también estamos trabajando en unas capacitaciones permanentes para profesionales en perspectiva de género, ¿no? Queremos que justo la Casa de Rubén, además de ser este espacio cultural, también sea este espacio de formación en el que justo estamos haciendo las invitaciones a otras instancias públicas para que vengan a traer a su personal a que siga o a que inicie con capacitaciones en perspectiva de género, ¿no? Y bueno, creo que también pues el arte y la cultura son una herramienta muy poderosa para modificar justo estos imaginarios que estigmatizan y que discriminan, ¿no? Ahora, mientras estaba platicando Ale, recordaba, justo estuvimos participando con Ambulante, gira de documentales, y tuvimos una experiencia muy linda que es justo de un papá que su hija le comunicó que es un chico trans. Y bueno, pues el papá con todo, investigando, ¿no? O sea, como viendo de qué manera iba a hacer sentir cómodo a su hijo, y justo lo invitamos a una proyección de Ambulante que en ese momento, bueno, el documental se llama Niñez. Y bueno, pues todos salimos súper conmovidos de esa proyección, porque justo es una infancia trans que en ningún momento fue discriminada, ¿no? O sea, creció en un espacio de amor, ¿no? En el que justo, o sea, como su decisión de ser una persona trans nunca fue cuestionada, ¿no? Entonces, bueno, pues al siguiente día el papá nos escribió a la casa y nos dijo, fue muy, fue muy importante para él también ver que no estaba solo, ¿no? O sea, como de pronto, justo siempre platicamos de lo importante que es la representatividad, ¿no? Y cómo es importante que también nos veamos en las grandes pantallas, ¿no? Y creo que el arte y la cultura justo son
esta herramienta a través de la que podemos cuestionar, ¿no? O sea, cuestionar por qué pensamos que justo solo existen estos géneros binarios, ¿no? Y qué hay de pronto más allá de justo lo que de pronto nada más alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues justo queremos que la casa sea este espacio de reflexión, de diálogo. Estamos aquí también siempre para conversar y también me gusta pensar la Casa de Rubén como este espacio incluso como para el error y para la reparación, ¿no? O sea, creo que todos estamos en un constante aprendizaje, pero sobre todo desaprendizaje, ¿no? O sea, hay que desaprender un montón de cosas para aprender otras tantas nuevas, porque, bueno, pues las identidades también están cambiando todo el tiempo y, bueno, pues la cultura también. Sí. No, pues la verdad, Mau, en esta parte de ir alcanzando el reconocimiento no de derechos, porque los derechos humanos son para todos, pero en esta parte de ir alcanzando el reconocimiento de que tengo la libertad de ejercer esos derechos humanos, ¿cómo estamos en nuestro país? Por ejemplo, en el caso de la adopción, en cuántos estados en México, por ejemplo, personas del mismo sexo pueden adoptar. Porque eso no tendría que ser un tema, ¿no? Pues es un derecho, ¿no? Que en el caso también del matrimonio, pues es un derecho. Si yo me quiero casar con alguien de mi mismo sexo, ¿en dónde está reconocido? ¿Cómo va la discusión en la corte en esos temas? ¿Qué tan atrasados o evolucionados estamos al respecto en México? Claro. Pues todo está como medio desfasadillo y mira, por la propia estructura del gobierno federal en México, pues también vamos a diferentes ritmos, ¿no? Matrimonio igualitario, todo el país ya se puede, por fin lo logramos, el año pasado, creo, fue el último estado, Tamaulipas fue, creo. El último estado que lo logró. Ahora, el tema de la adopción varía dependiendo de los estados, si son requisitos diferentes, si son cosas diferentes, pero ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en términos de la libertad para el desarrollo de la familia, ¿no? Entonces, cualquier limitación que hubiese para las personas, para las parejas compuestas por 2 hombres, 2 mujeres, personas que tienen identidades diversas, sería inconstitucional, ¿no? A los ojos al menos de la Corte. Entonces, bueno, esos también los tendremos que echar para atrás. Los retos grandes se relacionan sobre todo a lo que le hemos llamado la ley trans. El lunes estábamos hablando de esto en presencia universitaria. Decíamos que, bueno, ya son 20 estados del país que tienen una ley que permite una modificación, una modificación pequeñita en el Código Civil que permite que las personas a partir de un proceso administrativo puedan modificar su nombre y el marcador de género que aparece en el documento. Un paso pequeñito pero re importante para que las personas puedan vivir su identidad también en términos legales, en términos jurídicos, en términos sociales, ¿no? Para que nadie les niegue llamarles como ellos se llaman porque lo pueden tener en un documento, ¿no? Me encantaría, claro, que la gente, todo el mundo fuera bien amable y siempre les llamaran igual, pero no pasa, ¿no? Y de repente, pues si te llaman en el médico cuando dejaste tus datos, te llaman en el IMSS, te van a decir por tu nombre del documento, ¿no? Entonces es una salida de closet cada día, ¿no? Cada día que tienes que traer esos documentos con un nombre anterior. Entonces, esta ley, a pesar de que esta modificación al Código Civil es una cosa pequeñita, pero que libera muchísimo a las personas, empodera muchísimo. Eso lo tenemos que hacer. En el caso de Querétaro, van 4 iniciativas que se ingresan a oficialidad de partes para el procedimiento correspondiente. En este mismo año fueron 2. Una el 15 de enero por parte de la Defensoría de Derechos Humanos y el 27 de enero por todas las bancadas que no eran el PAN. Todos hicieron un proceso de ingresar pues una iniciativa conjunta. Varían solo en el sentido de los mecanismos para el reconocimiento de la identidad de las personas menores de edad, pero fuera de eso vienen básicamente en los mismos 2 documentos. Estoy asumiendo que se van a acumular, pues se fueron a la misma comisión, a la de Memo Vega, Administración y Procuración de Justicia, y recién salió una nota el viernes pasado que había un compromiso, pero un activista decía que había un compromiso de parte de esta comisión para sacarla al menos de comisión este mes de junio, que sería muy simbólico, ojalá sea cierto. Yo luego no creo mucho, pero a ver si sí. Y fuera de eso hay otros pasos importantes en términos legales, que son leyes como por ejemplo la que tiene la Ciudad de México, que hace un reconocimiento específico a la comunidad LGBT. Algunos podrían decir no es necesario porque hay una ley federal y ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación, pero yo diría que esa ley de la Ciudad de México es re importante porque sí que obliga con nombre a los funcionarios a pensar
ayudar en clave de la comunidad LGBT a que las acciones sobre la comunidad LGBT involucren a la comunidad LGBT. Todos esos detallitos, pues, que ya están como muchísimo más claros en esta ley de la Ciudad de México, permiten que no esté a interpretaciones si se está haciendo un proceso de acción afirmativa o medidas positivas para el caso del estado de Querétaro para acompañar mejor a estas poblaciones. Entonces estamos bien desiguales. En términos globales, no estamos tan mal en comparación, pero son muchos países y todos vamos en ritmos diferentes. Ok, pues mucho que hacer entonces en nuestro país, porque tenemos un gobierno de izquierda que parece a veces más de derecha, pero bueno, va por ahí la cosa. Ale, a ver, en términos de salud mental y bienestar de la comunidad, hablamos, ¿no?, de estos datos, ¿no? ¿Qué hacer, Ale, como padres de familia, para de alguna otra forma tener el cuidado suficiente con las personas que se sienten identificadas con otras orientaciones que no necesariamente son esta parte binaria, ¿no? ¿Qué hacer, Ale? ¿En qué momento es oportuno? Y sobre todo, no sé, incluso, perdón, la idea sería el programa fuera un poco pedagógico. ¿Hay algún material, Alejandra, en la red, por ejemplo? ¿Alguna peli que tú recomiendes? O sea, porque de verdad hay gente que, pues, que no sabe cómo reaccionar. O sea, hay gente que sí, desde luego, tiene ciertas fobias, pero también habemos gente que somos ignorantes y que no sabemos cómo movernos en estos mares, ¿no? Yo pensaría, Arturo, y a todo tu público, decirles que en realidad no solamente las mamás y los papás de infancias diversas tendrían que informarse, ¿no? Pensaríamos que yo soy una convencida que la educación integral en sexualidad es una herramienta básica para todas las personas y no digo que especialmente, pero sí especialmente para quienes criamos y quienes estamos acompañando infancias, adolescencias, juventudes, ¿no? Creo que una de las cosas que más sabemos hoy a lo largo de los años es que la sexualidad cambia, el género cambia, que no es universal, que se modifica conforme cambian los tiempos, que ahora las redes sociales, los medios de comunicación, hay un montón de elementos que nos posibilitan una diversidad de información. Entonces, bueno, yo pensaría en la importancia que tendríamos que tener todas las personas de informarnos, todas. Insistiendo en que quienes estamos a cargo o acompañando infancias y adolescencias tenemos una responsabilidad aún mayor para que nuestras fobias, nuestros prejuicios, nuestros miedos no se coloquen en lo que decimos, en cómo lo decimos, en lo que callamos, en lo que le torcemos los ojos, ¿no? Tendríamos que estar trabajando consistentemente en ello. Y así como para papás y mamás en algunos momentos dicen, ¿qué hago? ¿Con quién me acerco? Yo les diría, es para todos, ¿no? Niñes diversos o no, todos tendríamos que tener la posibilidad de tener adultos responsables que se informan, adultos responsables que se comprometen con el bienestar de las infancias y de las adolescencias, Arturo. Yo diría es para todos porque todo el mundo los necesita. Desde luego, Ale, es para todos, pero en particular, yo soy padre, no tengo hijos, pero si los tuviera, ¿en qué momento tengo que ser yo cuidadoso? ¿Y cómo podría orientarme? ¿Eso, alguna recomendación, Ale? Yo pensaría que, por ejemplo, ahora está la Casa de Rubén, es un espacio en el que pueden acercarse, ya contaba Selene esta anécdota, creo que hay muchas herramientas en internet, están asociaciones de padres y madres de familia, están cuadernillos de trabajo para acompañar a las infancias, a los padres y madres, hay un montón hoy de pelis, de documentales que pueden posibilitar esto. Ahorita me acuerdo. Hay uno muy lindo de una niña argentina, yo me llamo Lía, creo, algo así, me estoy equivocando el nombre, pero también habla de una infancia, de una niña trans, que es la primera niña que obtiene su documento de identidad en Argentina, ¿no? Y es muy lindo su historia porque habla justamente de la valentía, además, que tienen los papás, la mamá en este caso, de acompañar a su infancia. Creo que ese es lo principal. O sea, podemos tener un montón de herramientas, pero lo principal es el amor que podemos tenerles a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros niñes, para acompañarles y para pensar en qué es lo mejor para ellas, ¿no? Yo diría, no tenemos que preocuparnos, ¿no? Es algo que tiene que ser de acompañamiento amoroso, no desde la preocupación, sino desde el amor, desde el cariño, desde la ternura, desde cómo nos acercamos a decirles qué necesitas de mí, y en función de eso podremos tener la respuesta de ellas, ¿no?
ni siquiera es la gran receta de cocina, ¿no? Acercarnos con amor, con cariño, con respeto y decirles qué necesitas, en qué quieres que yo te acompañe, con eso es suficiente, ¿no? Y aplica para todos. Ok, muchas gracias, Ale. Para todos y para todos. Muchas gracias, Ale. No se vayan, regresamos en un momento. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En Voz Alta. Y estamos platicando desde la casa de Rubén con Selene Flores, con Mauricio Olivares y con Alejandra Martínez Galán, en relación al tema de la comunidad LGBT y más. Y bueno, Selene, en este contexto de la charla, ¿qué actividades, qué acciones realiza la casa de Rubén en torno a la comunidad? O sea, ¿qué eventos tenemos próximamente, por ejemplo? ¿O qué ha pasado? Entiendo que pasó un aniversario. ¿Qué tenemos? ¿Qué pueden encontrar aquí la comunidad en la casa de Rubén? Bueno, primero pueden hacernos la solicitud de los espacios. Tenemos por ahí justo un formatito que nos lo pueden solicitar en contacto@lacasaderubén, o si no, escribirnos también en redes. Ahí estamos en Instagram. Y estamos súper pendientes de las redes, entonces pueden escribirnos en el momento que deseen. Y justo les pedimos por ahí que justo llenen un formatito con el tipo de actividad que quieran realizar. Y bueno, pues hemos tenido exposiciones. Justo hace un par de semanas tuvimos una exposición y vino Kenia Cuevas, hicimos la presentación de su libro, también por ahí con Nibs Trejo de la Facultad de Lenguas y Letras. Y ahorita, bueno, tenemos actividades que están de fijo. La casa alberga las actividades con un máximo de 3 meses y bueno, dependiendo del impacto de las actividades, vemos la posibilidad de que se vuelvan a renovar. Y vamos a tener ahora el 26 de junio, vamos a inaugurar nuestra exposición, nuestra galería permanente, que justo ahora la casa de Rubén, todas las paredes que están por ahí vacías, se van a llenar de obras de artistas plásticos de la comunidad. Este proyecto lo estamos haciendo de la mano de la Galería HGZ, ¿sí lo dijo bien? Y bueno, lanzamos una convocatoria en colaboración justo para recibir propuestas de artistas de diferentes áreas, de ilustradoras, ilustradores, pintoras, pintores y de todo lo que tenga que ver con las artes plásticas. Y bueno, pues se hizo una curaduría. Recibimos más de 32 propuestas, recibimos 3 internacionales. Entonces, bueno, pues va a estar padrísimo. Esto se va a inaugurar el jueves de la siguiente semana, que es 26, a las 7 de la tarde. La cita es aquí en la casa de Rubén y es un evento gratuito para que... ¿Estamos ubicados en la calle? Estamos en Morelos, número 2 Oriente. Justo entre el Max, entre que es este antro, que está aquí a un ladito, y la librería Porroa. Okay. Muchas gracias, Selene. Oye, Mau, en términos de acciones afirmativas, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tendría que estar haciendo las instituciones, las universidades, la sociedad en general para acceder a un ambiente pues mucho más armónico con la comunidad? A mí de esto me gusta hablar mucho porque luego soy de esos que regaña un poquito al gobierno, pero hago mi parte. Consistentemente tenemos que recordarle a todo el personal del gobierno que tiene la obligación, no solo la facultad, pero tiene la obligación de generar acciones afirmativas. Esto de acuerdo a la ley federal y ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación. En estos 2 instrumentos nos marcan, bueno, cuáles son las posibilidades que tendrían que poner en marcha los funcionarios. Por ejemplo, que tendríamos que tener filtros en términos de contratación para asegurarnos que ningún prejuicio o estereotipo que tengamos sobre alguna comunidad, sobre las personas con discapacidad, sobre las mujeres, sobre quien sea, intervenga en ese proceso de contratación. Entonces podemos hacer ese cambio pequeñito. Podríamos tener cuotas, o sea, la ley electoral sigue sin tener cuotas en el estado de Querétaro, pero podríamos tener cuotas adicionales a la cuota de género para asegurarnos tener una acción afirmativa que promueva, en dado caso, otras voces allá adentro. Solo paréntesis, Mau, que si lo hacen en Querétaro, lo hagan a la perfección, ves lo que hicieron en otros estados, ¿no? Claro, pero mira, hay
no es problema de la visión de la representación, sino es un problema del mecanismo y cómo se diseña, ¿no? Exacto. Entonces, si hay personas, así hay, lo voy a decir así porque eso es el término, no hombre, así nada más, es un vato que decide ser, ¿no? Que decide lanzarse como si fuera persona trans, ¿no? Y que su expresión de género, su identidad, su orientación, nada coincide con la comunidad LGBT, pero se decide firmar así, es porque si se le permitió eso, es porque el mecanismo está mal diseñado. Pero la idea que tenemos de la representación, hacia dónde vamos cuando queremos que las personas sean representadas, que sus voces aparezcan en el Congreso, no está equivocada necesariamente, ¿no? No, eso no, pero sí el mecanismo no está perfeccionado. Tal cual, tal cual. Y entonces, pues hay que hacer un buen mecanismo, ¿no? El reto es seguir perfilando el mecanismo. Mira, para que llegáramos al INE, tuvimos que pasar como con 7 iteraciones diferentes de cómo hacemos las elecciones, ¿no? Bueno, cada una de estas cosas, las mismas cuotas de género no empezaron así. Y luego las mal llamadas Juanitas, y luego todo para poder lograr. ¿Por qué? Porque los señores se exponían de suplentes y hacían que la otra renunciara. O sea, porque los señores hacen eso, los señores siguen queriendo ocupar todos esos espacios. Bueno, el problema son los señores, ¿no? Entonces hay que asegurar el mecanismo para permitir que todas estas poblaciones lleguen a estos espacios si así lo desean, porque no necesariamente tienen que querer, ¿no? Entonces es una acción afirmativa importante, pero lo mismo hacia adentro del Ejecutivo. El Ejecutivo está contratando personas que se vean diferente, que sean diferentes. Esto sobre todo porque de esa forma piensan en la política pública, ¿no? Si tenemos un Ejecutivo que está lleno de puros señores, ya tenemos un entendimiento, esperaría yo todas las personas que estamos aquí presentes, tras de cámara también, todos tenemos un entendimiento de que estaría mal, que de pronto hay algo de los sentires, de las vivencias de las mujeres que debería informar la política pública, ¿no? Claro. Pues lo mismo con todos los grupos sociales. Todos deberíamos participar en estos diseños. Para que lo logremos, tenemos que estar, claro, bien formados. Para eso las universidades tenemos que hacer lo propio, ¿no? Y después tienen que llegar esas personas a esos puestos. Para que lleguen a esos puestos tenemos que eliminar esos prejuicios que hicieron que no llegaran antes, ¿no? Porque personas capacitadas del LGBT ha habido toda la historia, ¿no? El tema es que no necesariamente llegamos a esos puestos por esos prejuicios, estereotipos o actos discriminatorios directos, ¿no? Entonces son cositas así de pequeñas, desde la contratación hasta la promoción, hasta incluso el despido, ¿no? Tendríamos que asegurarnos que todo esté atravesado por una visión de diversidades, de la misma forma que estamos haciendo un esfuerzo no suficientemente fuerte para tener perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, perspectiva de diversidades también a la hora de que tomamos decisiones públicas, a la hora de que definimos, por ejemplo, el presupuesto en la universidad y hacia afuera. El presupuesto de nosotros está definido con perspectiva de desigualdades. O sea, entendemos que hay personas que requieren un acompañamiento especial para nivelar no solo sus condiciones, o no solo sus oportunidades, sino también sus condiciones y también sus resultados. Tendremos que asegurarnos todo ese caminito para asegurarnos que todos vayamos caminando pues de la mano. Pues sí, sin duda grandes retos. Creo que muchas veces cuando se está en la administración pública, Mau, el día a día, el ajetreo y luego hasta los vaivenes políticos, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, piensen ustedes en cómo se aprueban los presupuestos a nivel estatal o a nivel federal a través de los jaloneos y pocas veces nuestros representantes populares se ponen a pensar lo que dice Mauricio, ¿no? Creo que es muy atinada la observación en que hay ciertos sectores de la sociedad, no solo la comunidad LGBT, sino varios sectores de la sociedad que son vulnerables y que tendríamos que estar pensando partidas específicas para esos sectores. No las hay. Yo diría que son vulnerados, no vulnerables. No Sí. hay nada de estas Tienes razón, poblaciones, vulnerados, ¿no? Totalmente. Exacto, no hay nada de estas poblaciones que los hace vulnerables por eso solos. Es el sistema alrededor que promueve una serie de prácticas y discursos que vulneran los derechos, pero nadie es vulnerable así nada más porque sí, ¿no? No, sí te entiendo. Pues bueno, Ale, en este contexto, el acceso a la justicia. En próximos días habremos de estar conmemorando el asesinato de una persona de la comunidad, Octavio Acuña. ¿Cómo estamos en el acceso a la justicia por parte de los integrantes de la comunidad? Hay muchas trabas todavía, muchos retos que enfrentar y ¿hacia dónde iríamos en ese camino? Sí, Arturo, pues yo creo que es uno de los grandes pendientes que seguimos teniendo, la posibilidad de que estas instituciones como la Procuración o la Administración de Justicia puedan sensibilizarse y puedan tener justo una Procuración y Administración de Justicia con perspectiva de diversidades sexuales, de disidencias sexuales, para reconocer todo lo que hay detrás, toda la violencia que tú mencionabas hace ratito, ¿no? Cómo
pues sí, podemos ver desde las violencias más sutiles hasta las violencias más terribles, como fue el asesinato de nuestro compañero Octavio Acuña hace 20 años, que fue asesinado aquí, a unas cuadras en Avenida Universidad, y que desafortunadamente pues cumplimos 20 años de un crimen que sigue siendo impune, en el que se construyó la manera para poderle dar la vuelta a ese asesinato, que no hubo una reparación del daño ni a la memoria de Octavio ni a su familia, y como el caso de Octavio, que fue un caso emblemático porque además hemos insistido durante 20 años en que fue un crimen de odio por homofobia. Lo que muchas veces nos encontramos es que frente a los crímenes de odio, las familias no siguen los procedimientos por los temas de estigma, por los temas de discriminación, y muchos casos de personas que han sido asesinadas no se pide justicia por tanto prejuicio que existe por parte de las familias, personas que terminan en fosas comunes porque no son reclamados por sus familias. Entonces, bueno, en el caso de Octavio, nosotros decidimos desde hace 20 años que íbamos a acompañar su memoria con una serie de acciones, y entre esas acciones es seguir recordándolo, seguir diciendo, nos faltan muchas cosas en Querétaro, si bien tenemos matrimonio igualitario, nos falta la ley de identidad trans, nos falta seguir insistiendo en la generación de protocolos para juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de diversidades sexuales, nos falta seguir insistiendo en la capacitación a funcionarios, a policías. Octavio inicia hace 20 años una queja por discriminación hacia la policía municipal, y sistemáticamente fue discriminado, no solamente fue por la policía, también por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese momento, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, fue un caso que nos mostró las grandes vulnerabilidades que viven las personas de la comunidad de la diversidad sexual cuando se enfrentan a estos mecanismos de procuración y administración de justicia. Tuvimos hace 2 años también, se van a cumplir 2 años del asesinato de Héctor aquí en Carretas, un asesinato que también sigue impune, ¿no? O sea, nos muestra estos asesinatos, desafortunadamente, todavía todo lo que tenemos que seguir trabajando, y la cara más cruel de la violencia hacia la comunidad LGBT. Y sobre todo los estigmas tan potentes que existen en la sociedad que discriminan aún más, Ale. Yo recuerdo no hace mucho, ¿te acuerdas que lo platicábamos alguna vez, el tema de la magistrade, ¿no? Este tipo de situaciones que se dan, cómo son tratados, incluso por los medios de comunicación, ¿no? Parece ser que todo siempre lo llevan, cuando se trata de un tema de la comunidad, a la dimensión pasional. Como que estigmatizan, criminalizan a miembros de la comunidad el llevarlo. Pudiera pasar alguna vez, ¿no? No digo que pues, somos seres humanos, ¿no? Tenemos pasiones, pero parece ser que hay una tendencia a siempre en el acceso a la justicia, a irse por un lado, ¿no? A generar todavía, yo me pongo a pensar, o sea, si hay una fiscalía especializada para la atención de violencia de género, por ejemplo, pero no hay un tema tan especializado para la comunidad, lo veo así, ¿no? O para el caso de los niños, o sea, creo que hay todo, en este contexto que habla Mauricio de acciones afirmativas, las fiscalías deberían tener cierta capacitación, y de verdad es que creo que va por ahí, Ale, ¿no? Siempre van por ahí el estigma, ¿no? Fue un crimen pasional. Que ni existe. O sea, habría que decir que ni siquiera está tipificado, ¿no? O sea, hay agravantes, pero el crimen pasional no existe, y es algo que se ha insistido muchísimo, tanto para los feminicidios como los transfeminicidios, como los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT. No existe el crimen pasional dentro del Código Penal, pero además se tendría que, es esto, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de diversidad sexuales, tendríamos que reconocer las grandes vulnerabilidades que existen para la comunidad LGBT a la hora de ejercer la procuración y la administración de justicia, que hoy siguen sin existir, desafortunadamente. Qué triste. Y Selene, de verdad, en esta parte del papel de la casa de Rubén, ¿no? Y hablando de acciones afirmativas, ¿cómo ves tú la casa de Rubén en 10 años? ¿Cuánto tiene que inauguraron la casa? 3 meses, bueno, justo una semana antes de que iniciara abril, que fue 3 meses. ¿Y cómo la ves en 10 años la casa de Rubén? Ay, qué emoción. No, la verdad, bueno, o sea, a ver, pensando en cómo lo ve
vemos este espacio también a futuro. Creo que algo bien importante es que las bases del proyecto sean muy sólidas, ¿no? O sea, como independiente a la forma en la que queremos que crezca, o sea, como si no tenemos esas bases bien estructuradas. Y creo que algo bien importante, o sea, justo como escuchando a Ale y a Mau, es justo la construcción de un discurso que reconoce estas vulnerabilidades de la comunidad, ¿no? O sea, dentro de la misma diversidad hay una gran diversidad, ¿no? Y las necesidades de cada una de las siglas son bien distintas, ¿no? Entonces, creo que algo bien importante en lo que siempre hago mucho énfasis es en el reconocer justo, o sea, como todas las violencias que atraviesan a la misma comunidad y que precisamente por eso es que estamos trabajando en las acciones afirmativas dentro de la casa, ¿no? Entonces, de pronto esto que mencionabas al principio, ¿no? O sea, como hay ciertos espacios que no convocan a todas las personas por igual, ¿no? Y creo que el trabajo de formación de públicos de este espacio es un trabajo bien grande, o sea, dentro de probablemente un montón de proyectos culturales, pero este en particular que buscamos que sea lo más accesible posible, pues justo estas acciones afirmativas tienen que ver con que haya becas, ¿no? O sea, que en realidad o sea, los montos de recuperación que tenemos para poder accesar a algún taller, pues son mínimos, ¿no? O sea, son simbólicos, pero siempre me gusta también decir que es una conversación, ¿no? Hay proyectos que de pronto están más hacia el entretenimiento, ¿no? Y que, no sé, algún brunch, no sé, que sean proyectos que traen muchas personas y que esos proyectos a mí como Casa de Rubén me sirven para juntar un dinerito, ¿no? Y de pronto poder becar a lo mejor a alguna persona trans, a alguna persona no binaria para que pueda tener acceso a acompañamiento psicológico, ¿no? Entonces, justo estamos trabajando en esta estructuración de toda la logística interna, de todas las políticas internas de la casa, y creo que en esa medida es que podemos, o sea, como tener un norte, pues como bien trazado, ¿no? O sea, saber que queremos caminar hacia ese espacio que verdaderamente sea inclusivo a partir de las acciones que se generan dentro del espacio y no solo el bluff, ¿no? Que es también algo que durante este mes, o sea, está muy presente en un montón de empresas, en un montón de espacios, en el que es bien fácil justo como llenarse de palabras de inclusión, pero que no se ven reflejadas, ¿no? Entonces, pues algo que me parece bien importante es eso, ¿no? O sea, ahora justo hemos tenido la posibilidad de colaborar también con la comunidad sorda, LGBT, y entonces, claro, o sea, como, ¿de qué manera vamos a hacer que a ver, estamos siendo inclusivas, inclusivos, pero ¿cómo son tus actividades, no? ¿Hay intérpretes de lengua de señas? Entonces, o sea, justo como las acciones que estamos haciendo, buscamos que tengan esa congruencia y ese peso desde el inicio, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá esta casa nos quede chica ya por ahí full, está viendo otros espacios para seguir creciendo y bueno, pues creo que más allá de pensar la Casa de Rubén a 10 años, o sea, sería muy lindo que hubiera muchas casas de Rubén en todo el estado, ¿no? O sea, que justo han llegado muchas personas a decirnos que a Querétaro, o sea, ya le falta un espacio así. Y bueno, pues es un espacio en realidad pequeño, ¿no? Entonces, ojalá seamos más quienes nos sumemos a la iniciativa de generar espacios de respeto para todas las identidades, ¿no? Pues enhorabuena y ojalá que sí, en 10 años hablemos de las casas de Rubén o de casas que ofrezcan este tipo de espacios, ¿no? Mau, para ir cerrando ya, desafortunadamente en televisión, ya saben, el tiempo corre como agua. Les voy a pedir un mensaje final a ustedes dos, a Mau y Ale. Tenemos 3 minutos, tienen 1 minuto 50 segundos. No, sí, pero Mau, sobre todo porque, mira, hablábamos, ¿no? De que, por ejemplo, Querétaro se distingue, los datos hablan de números que hace necesario estas acciones afirmativas, ¿no? Y para ir cerrando, Mau, despidiéndonos, ¿qué esperaríamos de las acciones que pues, están por venir por parte de la sociedad civil, de las instituciones y por ahí irnos, ¿no?
Pues bueno, de pronto, sí, te decía yo antes que a mí no me encanta hablar del dato, cuando me dicen el dato duro, como si de pronto solo si tenemos cierto porcentaje de la población ya vale la pena acompañarles, ¿no? O apoyarles o atenderles. A mí me parece que eso está muy complejo. Fuera una persona ya tendríamos que atender, ¿no? Pero sí es cierto que Querétaro, en términos de porcentaje, no en términos absolutos, pero en términos de porcentaje, es como el tercer cuarto de estado, es más del 8% que se identifica como parte de la comunidad LGBT. Así que estamos hablando de una presencia bastante fuerte de las personas que son integrantes de la comunidad LGBT. Así que como estamos aquí y estamos presentes y estamos en todos lados, lo importante de la visibilidad y de la afirmación de las instituciones. A mí me parece que es bien importante, también lo mencionaba en presencia el lunes, decía, las instituciones tienen que salir del closet. La universidad, en nuestro caso, pero el gobierno estatal, el gobierno municipal tiene que hacer su parte, tiene que, en dado caso, iluminar los arcos, acompañar a las personas, hacer todo lo que se necesita para recordar que aquí el 8% de la población importa, ¿no? Ok, gracias, Mau. Ale. Yo pensaría en que no solamente en junio tendríamos que hacer actividades, ¿no? Que esta discusión, Arturo, invítanos más seguido, hablemos de esto. Cuando quieran. Creo que es importante que en la universidad cada vez tengamos más espacios, así como hablamos de que la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia transversalice la perspectiva de disidencias sexuales, lo tenemos que hacer en la universidad. Nos surge seguir generando protocolos internos, nos falta capacitar a nuestro personal administrativo, a nuestras y nuestros docentes, nos faltan un montón de cosas en la universidad también para seguir haciendo, ¿no? También, pues, para no ser candil de la calle, ¿no? Nos tenemos que hacer cosas hacia adentro, y yo diría también que no solamente estos programas sean en junio, Arturo, que los hagamos sistemáticamente. Cuenta con eso. Esperemos que Ale ya esté pronto estrenando su programa, que ya hemos platicado al respecto. Y estamos ahí. Pues nada, muchísimas gracias, Selene, Mau, Ale, les agradezco muchísimo, de verdad, Selene, muchas gracias por el espacio y esperemos que este programa le sea a usted de utilidad para entender un poco más ciertos temas que a diario se debaten. Muchas gracias y buenas noches.